hace un momento del delito de violación o agresión sexual. Tiene que ver con la intimidad, pero en contra de la voluntad de la víctima. ¿Cómo se va a investigar estos tipos penales? ¿Cuáles son las diligencias que se van a realizar? No es lo mismo procesar una escena de un robo, no es lo mismo procesar una escena de un vehículo donde hay uno o dos cuerpos adentro, donde no hay ningún cuerpo sin vida en el interior, o incluso una escena abierta donde hay una persona sin vida. No es lo mismo, porque si bien es cierto, los indicios serán analizados por INACIF, que es la única entidad que es auxiliar de la justicia encargada de realizar los peritajes, de emitir dictámenes. La forma en que se han de requerir y la finalidad de los mismos va a ser distinta. No es lo mismo cotejar o encontrar indicios en un cuerpo sin vida que en un cuerpo vivo. Y sobre todo en un cuerpo vivo si estamos frente a una víctima que es menor de edad. Pero si hablamos de minoría de edad, estamos hablando de una persona que pues no ha cumplido los 18 años. Hablemos de adolescentes. ¿A quiénes considera la ley adolescentes? ¿Qué pasa si la víctima es una persona de 14 años, de 15 años? Aún en una circunstancia más nefasta, si su víctima tiene 10 años, si su víctima tiene 7, 8 años, 2, 3 años. ¿Qué técnicas va a aplicar usted como fiscal, como querellante, qué va a proponer para que se investigue? ¿Cómo se trabaja este tipo de situación? Está ahí lo importante de poder tener conocimiento de este tipo de delitos. Y el objetivo de la clase. ¿Qué es lo que busco? Solo quiero ver cómo estamos en la conexión. ¿Cuál es el objetivo de la presente clase? Así ya estamos. Lograr que cada estudiante pueda identificar a una persona sospechosa de ser autor de los delitos de violación y agresión sexual. Son dos tipos penales distintos, artículos 173 y 174. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cómo sabemos que nos enfrentamos a un delito de violación? ¿Y cómo sabemos cuando nos enfrentamos a un delito de agresión sexual? Los verbos rectores están claros en cada uno de los artículos. Por eso es importante diferenciar uno de otro, pero también la importancia de analizar y saber las acciones que se deben tomar de forma inmediata para evitar la continuidad de la vulneración del bien jurídico tutelado, la indemnidad sexual. ¿Qué es lo que se busca? Cuando usted tiene conocimiento de que una persona ha sido afectada en este bien jurídico tutelado, no le va a decir, Jaime, que lo siento, de verdad que lo siento. Fíjese que me tengo que ir. Mañana podemos platicar o ahí le llamo yo en estos días. Yo me comunico con usted, no tenga pena. Yo le llamo, yo le hablo, yo le busco. ¿Será acaso esa una acción correcta? No. Recordemos que el Código Procesal Penal establece que toda persona que tiene conocimiento de la comisión o de la posible comisión de un hecho delictivo tiene la obligación de denunciar. Y si nosotros tenemos conocimiento de que se está cometiendo violación en contra de otra persona, no podemos permitir que eso siga. Por eso indica aquí que el objetivo de la clase es de que una vez de que se sospeche al menos de que se está cometiendo este tipo de delito, se evite la continuidad, se proteja a la víctima desde esta perspectiva. ¿Y cómo se le va a poner fin a estas acciones? Denunciando. Es importante la denuncia, pero también es importante que se le genere confianza a la víctima, porque la víctima va muy afectada psicológica y emocional y físicamente también. Va destruida. Su autoestima está por los suelos. Ganarse esa confianza y decirle, bueno, hay que ir a denunciar, vamos a denunciar, lo primero que le va a generar a la víctima es mucho temor. No, porque él dijo que me va a matar, él dijo que va a matar a mi mamá, que va a matar a mi papá, que le va a quitar el trabajo a mi papá, a mi hermano, a cualquiera. Me va a hacer algo a mí. O que si yo denuncio le va a hacer eso a mi hermano o a mi hermanita. Yo no quiero que eso pase.
Entonces tenemos que generar confianza, pero para generar confianza y transmitirla a la víctima, tenemos que saber qué es lo que se va a hacer. Y primordialmente es presentar una denuncia. Decirle a la víctima, bueno, vamos, le acompaño, ir al Ministerio Público, a una sede del Ministerio Público, porque si usted va a la policía es un poquito más largo el trámite, en tanto que el Ministerio Público de una vez la remite con un psicólogo, con un médico forense, le hacen todo tipo de análisis y evaluaciones y se evita la revictimización de la persona. Bueno, continuemos. Vamos a ver el perfil de un violador en serie. ¿Ha tenido usted conocimiento si aquí en Guatemala ha habido violadores en serie? ¿O ha habido algún violador en serie? ¿Qué pasa si estamos en su examen público y en la fase pública, su examen penal, y se rompe el esquema así de aquel prototipo de dígame la definición de delito, dígame qué es teoría del delito, explíqueme la teoría del delito? No. O sea, hay libertad, es penal, estudio penal. Comenzamos con el artículo 173. Pero no lo lea, yo le voy a decir qué es la violación. ¿Ha tenido usted conocimiento de algún violador en serie aquí en Guatemala? ¿Más o menos cuándo fue? ¿De qué época data eso? Su conocimiento, pues, o sea, su postura. Claro que ha habido violadores en serie. Tenemos varios. Por ejemplo, un indigente, eso fue en el 2016, el indigente que violaba, perdón, la persona que violaba indigentes. Estamos hablando de 2015. Luego, allá por el 2015-2016, luego allá por el 2012, 2013, aquellas personas que robaban vehículos en la calzada Roosevelt, pero no únicamente robaban vehículos, también violaban a sus víctimas. Sus víctimas eran mujeres, o sea, se iban por este género, mujeres. Y así, si nos vamos un poquito para atrás a analizar, sí hemos tenido este padecimiento. Y tal vez hoy por hoy, en la actualidad, está ocurriendo. Que no lo ha detectado policía y Ministerio Público es otra cosa, pero puede que ocurra. Es un país grande. Tenemos varios departamentos, varios municipios. Puede que esté ocurriendo o puede que ni siquiera se haya detectado que se está frente a un violador en serie. Pero vamos a hablar del perfil criminológico. ¿Qué es un perfil del violador en serie? Bueno, un perfil criminológico proporciona ayuda a la investigación policial para capturar a un delincuente desconocido. Aunque, ojo, no siempre va a ser desconocido. Algunas veces la víctima va a conocer a la perfección quién es su victimario, pero por temor no va a decir quién es, no va a dar su identidad de una forma tan fácil. Pero sí, dicho de otra forma, el perfil criminológico, pues, le va a proporcionar, le va a dirigir más o menos las características que posee el victimario. O sea, han escuchado ustedes que dicen, no, pero yo lo tengo bien perfilado. ¿Qué es eso? Sé dónde trabaja, sé dónde vive. Y eso regularmente lo hacía uno cuando era joven con su pareja. Pues, pero teníamos esa virtud, o sea, ya, como que ya traíamos eso de querer, de ser abogados, ¿verdad? Sabíamos a qué hora salía a almorzar, dónde vivía, aunque no nos hubiera llevado a su casa, cómo se llamaban sus papás, cómo se llamaba la pareja anterior, cuál era el número de casa, de teléfono de la casa, porque antes no habían celulares, al menos en mi tiempo. Y así, para eso sirve perfilar a una persona, para conocerla, para tener acceso a esos detalles de su información privada. Pero aquí, en este caso, lo que se busca es que la investigación se agilice, la investigación policial, y que tenga como resultado la captura de esta persona. Se basa en un estudio exhaustivo de todo lo que se sabe de él a través de las víctimas. Aquí, es la víctima lo más importante. Hay víctimas que sobreviven a las violaciones y hay otras que no logran sobrevivir. ¿Por qué? Porque les quitan la vida. Y entonces, las sobrevivientes serán las que aportarán por medio de, no sé, básicamente su declaración testimonial. Podríamos hablar de un retrato hablado, luego los exámenes periciales, ya la prueba científica, buscar fluidos corporales y de esa forma encontrar un ácido desoxirribonucleico
un ADN. Pero ¿qué pasa si no encontramos fluidos corporales? ¿Qué tipo de fluido corporal vamos a buscar en la víctima? Podemos buscar saliva, semen, sudor, lágrimas, cualquier líquido que el cuerpo saque va a contener ADN. Pero ¿qué pasa si el victimario es muy listo o cree que va a cometer el crimen perfecto y obliga a su víctima a que se bañe o a que se meta a una piscina, a que se meta a la playa o que le quite su ropa interior, su ropa íntima, se la lleva? Posiblemente en la ropa interior sí quedó algún rastro que pueda contener material genético. Como ya les mencionaba, un posible retrato hablado. Cámaras. ¿Creen ustedes que vamos a encontrar cámaras en un delito de violación? En cuanto a la consumación del acto, pues obvio, tal vez no, ¿verdad? Estaba viendo hace unos minutos antes de conectarme que en un lugar de zona 14, creo que es, instalaron cámaras escondidas en los sanitarios, en los baños. Bueno, solo que el victimario sea muy descuidado y no se percate y lo pueda hacer y lo quiera hacer en un lugar público, aunque esta persona que yo les digo que violaba indigentes fue gracias a una cámara, pero una cámara ubicada en la vía pública, porque ¿cuál era la forma? O sea, ¿pueden ustedes googlear eso? Violaciones de indigentes en Guatemala, en el departamento de Guatemala, porque en ese entonces también había uno que lo hacía en Quetzaltenango. También se estaba dando ese fenómeno en Shela. Resulta que esta persona, y ahí les va a tirar toda la información que hay. Resulta que esta persona salía a la 1 o 2 de la mañana de su casa y ustedes le ven, es una persona normal en apariencia, pero buscaba indigentes. Y una vez que tenía marcado su objetivo, los lapidaba, les pegaba en la cabeza con algo, con alguna piedra, con alguna tapadera de cemento. La cosa era dejarlos moribundos. Y precisamente en el momento en el que se daba esa transición de la vida a la muerte, él violaba a sus víctimas. ¿Qué era lo particular de aquí? Que él, en este caso específico, violaba hombres, buscaba hombres para poder tener ese acceso carnal. ¿Y cómo lo logramos? Digo logramos porque era parte del proceso. ¿Cómo se logró determinar o individualizar? Una cámara que estaba ubicada en una iglesia. Él no se percató, o sea, no tuvo ese cuidado. Y entonces ya se empezó a encontrar más o menos la ropa, ya se supo de qué estatura era más o menos, qué edad aproximada, color de la piel, forma del cabello. Y entonces ya se pudo perfilar a quién se buscaba. Pero hubo una víctima sobreviviente. Por eso dice aquí, se basa en un estudio exhaustivo de todo lo que sabe de él a través de las víctimas. Una de las víctimas estando moribunda, porque como ustedes saben, las personas indigentes se tapan todos por el frío de la madrugada, están a la intemperie. Una de las víctimas, cuando sintió el cuentazo en la cabeza, se empezó a gritar. Y él se asustó mucho porque vio que era mujer. Y no le agradó, no le gustó. Entonces se fue, pero ella sí pudo describirlo y coincidía como lo había captado la cámara. Las definiciones de las cámaras no siempre van a tener una buena resolución en cuanto a imagen. Pero entre lo poco que se captó de la cámara y la declaración de la víctima, se pudo hacer un perfil, si no exacto, pues bastante acercado a algo concreto. También sirven todas las pistas dejadas en el lugar del crimen, con el fin de establecer una hipótesis, una o varias hipótesis sobre la persona que lo cometió. Bueno, un violador es considerado un delincuente, un criminal, según César Lombroso y según la teoría, según la doctrina y según nuestras leyes. ¿Qué lleva a una persona a cometer hechos delictivos? ¿Qué provoca que alguien se vuelva delincuente? Como decía César Lombroso, delincuente ocasional, delincuente pasional, delincuente loco moral, delincuente oportunista,
pero al final delincuente. La teoría, la doctrina, establece algunos factores que van a servir o van a fomentar la creación de criminales, la formación de criminales. Y menciona de hogares desintegrados, la precaria situación económica, poca escolaridad, desempleo, violencia intrafamiliar, fácil acceso a drogas y alcohol, deserción escolar, problemas del aprendizaje, mucho tiempo de ocio o bien residir en zonas rojas. Pregunto yo, me encantaría que estuviéramos en clases presenciales para poder interactuar y discutir estos factores causales del crimen. ¿Cuáles creen ustedes que de verdad son determinantes para poder formar delincuentes? Yo recuerdo que cuando era pequeña había un locutor que decía, un deportista más, un delincuente menos. El Deportito, creo que se llamaba el programa. Yo era muy pequeña. Y hoy por hoy yo sé que es cierto, y tenía mucha razón el locutor, el personaje que decía eso. Un deportista más, un delincuente menos. Un estudiante más, un delincuente menos. Un trabajador más, un delincuente menos. El tiempo de ocio. Yo considero de que aquí el tiempo de ocio sí es determinante. Porque reitero, lo he dicho en cada una de las clases que he dado. Decía mi abuela, mente ociosa, taller de Satanás. O sea, empieza a maquinar, o sea, no invierte bien su tiempo. Esto sí, para mí, este sí es un factor determinante en la creación, en la formación de delincuentes. Vivir en zona roja, sinceramente yo difiero. Por supuesto que en todos los lugares hay delincuentes. No necesariamente tiene que ser zona roja para que haya delincuencia. Hay diferentes, se clasifica de diferentes formas la delincuencia. O sea, en una zona exclusiva, en un sector exclusivo, puede que no se dediquen a robar celulares, pero puede que sí, se dediquen a cometer secuestros, se dediquen al lavado de dinero, se dediquen al narcotráfico, a la trata de personas. O sea, es otro tipo de delincuencia, pero igual, es la comisión de delitos, es la afectación de bienes jurídicos tutelados. No solo en zona roja se va a cometer delitos. Y esto, la siguiente presentación tiene mucho que ver en la pirámide del perfil criminal. Hay criminales poderosos, hay criminales de cuello blanco, hay criminales sofisticados, otros oportunistas, otros dependientes, otros circunstanciales y otros patológicos. Pero hablemos del poderoso cuello blanco y sofisticado. Poderoso. ¿Hay criminales poderosos en zonas rojas? Claro que sí. Replanteo la pregunta. ¿Hay criminales poderosos en zonas exclusivas? Sí, claro que sí. ¿Hay criminales de cuello blanco, que os pudientes, o sea, que usan otro tipo de vestimenta, que no aparentan, que ante la sociedad, sus conocidos, sus amigos, ellos aparentan ser una cosa, pero luego ya en otros rumbos, en otras horas, se dedican a otro tipo de acciones. Cuello blanco. ¿Hay criminales de cuello blanco en zonas rojas? Considero que muy poco probable, más no imposible. ¿Hay criminales de cuello blanco en zonas exclusivas? Sí. Sí. Sofisticados, nos encontramos en zonas rojas y en zonas exclusivas. Entonces, no siempre va a ser determinante el lugar donde vivamos, porque conozco personas, yo, por ejemplo, vivo en una zona roja y yo no me volví delincuente. O sea, amo mi pueblo, o sea, me gusta ser alguien de provecho para mi pueblo, para mi país, pues. Pero jamás pensé en volverme delincuente, o sea, nunca. Toda la vida estaba ocupada trabajando, estudiando, cuidando hermanos, haciendo limpieza. O sea, de verdad, siempre nos mantuvieron ocupados. Y eso es lo que tiene que hacer usted. Y eso tiene que hacer usted cuando tenga sus hijos. Y si ya los tiene, ocúpelos. Que se ocupen. Que tengan que hacer.
que apoyen en los quehaceres de la casa, que apoyen, no sé, en lavar su mochila, arreglar sus zapatos, limpiar su cama, sacudir sus teles, sus consolas, si es que las tienen. Y si no, pues que ayuden en la casa. Para poder erradicar esos momentos de ocio. Bueno, hablemos ya del violador serial o violador en serie. ¿Quién es un violador en serie? Es definido como un individuo que comete violaciones y agresiones sexuales a más de una persona durante un periodo de tiempo. Si estamos hablando de un periodo de tiempo es porque hay una temporalidad, dicho de otra forma. Dentro de un parámetro de días, semanas, meses o años, se cometió el mismo delito. ¿Podemos hacer referencia a la continuidad en eso? ¿A esta temporalidad? O sea, ¿legalmente podríamos hablar de un delito continuado? ¿Qué me responde usted? ¿Qué piensa usted? Bueno, investigaciones policiales identifican que la característica común es violar menores de edad. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que son los menores de edad? Un menor de edad es más vulnerable, es más manipulable. No solo ante un victimario, es más vulnerable ante cualquier situación, ante cualquier persona. Es tan fácil manipular la mente de los niños. Y de esto se aprovecha el violador en serie. O el violador. Si no es serial, es violador. ¿Qué diferencia hay entre, por ejemplo, una persona X que, por ejemplo, cada vez que hay luna llena, sale y comete violaciones? No importa, no importa quién es la víctima, o sea, esencialmente está la luna llena y eso le va a crear a él esas bajas pasiones y va a despertar esos instintos delincuenciales y va a violar. Entonces, mientras dure la luna llena, va a cometer violación en diferentes lugares a diferentes personas. Ese es un caso. Y en el otro caso, una misma persona, por ejemplo, tío, un tío, que durante 3 años ha sostenido relaciones sexuales con una de sus sobrinas, en contra de la voluntad de ella, una sobrina menor de edad. Es lo mismo que en el caso anterior. ¿Estamos hablando de un violador en serie o sencillamente estamos frente a un violador? ¿En cuál de los dos supuestos estamos ante un violador en serie o un violador? O en ambos casos es un violador en serie. Bueno, si tienen alguna duda pueden en el correo y ahí pues puedan responder sus dudas. Pero es por eso que la mayor parte de víctimas del delito de violación son personas menores de edad. Precisamente porque es más fácil para el victimario, no va a encontrar ese rechazo, esa oposición. Sí va a encontrar oposición, pero va a someter a su víctima. No es lo mismo manipular un cuerpo pequeño que un cuerpo de un adulto. Ayer que yo terminé de dar la clase, porque doy la misma clase a un grupo de personas, yo hablaba con mi esposo y le decía que de verdad no comprendo, no entiendo, no me cabe en la cabeza, no puedo imaginar cómo una persona va a lograr tener ese nivel de excitación de ver el sufrimiento de su víctima. ¿Cómo pueden, o sea, hay tantas cosas, tantos factores negativos? O sea, es una persona extraña. O sea, con quien va a tener o va a sostener esa relación, es una persona extraña. Está en un lugar donde puede ser descubierto. Está siendo golpeado, está siendo tal vez, no sé, por ejemplo, que esté siendo golpeado por la víctima, porque hay rechazo, ¿verdad? Ese instinto de defensa. Si no hay golpes, está clamando, puede que esté pidiendo piedad la víctima. Está tratando de que el victimario entre en algún razonamiento y deje de hacer eso, o no vaya a consumar el acto.
¿cómo pueden de verdad consumar eso? Y así saben ustedes a dónde voy, ¿verdad? El punto exacto. ¿Cómo pueden llegar a ese punto? O sea, fisiológicamente, físicamente, ¿cómo les responde el cuerpo ante todo ese evento de situaciones negativas, de situaciones adversas? Es un menor de edad, es un niño una niña que está llorando, que puede que exista rechazo, o sea, y hay repugnancia, si es de muchos, o sea, si es continuo, ya hay repugnancia. ¿Cómo el victimario reacciona físicamente? ¿Cómo reacciona? O sea, ¿cómo puede reaccionar? Que reacciona, reacciona, pues si no, no consumara sus acciones chucas, dice un amigo, depravadas, perversas. Son menores de edad, son niños, son adolescentes. No importa si sea mayor de edad, no quiere, no quiere. Es que de verdad ustedes, el secuestro y el delito de violación para mí son los delitos más reprochables. Está bien todavía el sicario, no, no lo estoy fomentando y tampoco lo aplaudo, ni ay, hay que darle su diploma, su medalla. No, pero los delitos contra la vida, bueno, pues un disparo y ahí quedó la persona fallecida. Ya no siente qué hacen con su cuerpo. O sea, que hay desprecio hacia la víctima, pues sí, la va a haber. Esa circunstancia va a modificar la responsabilidad penal, pero ya no siente. No es lo mismo un menor, un ser humano, aunque sea mayor de edad, ser sometido a ese desprecio, a esos vejámenes. Ay, no. Bueno, sigamos. El estudio del perfil psicológico del violador. Esto lo extraje de la página Psicología y Criminalística. El estudio del perfil psicológico, ya estamos invadiendo su manera de ser, o sea, tratar de averiguar comportamiento, qué le afectó, qué provocó en él que se volviera un delincuente de este tipo específico de delitos. Menciona que los violadores pueden tener un patrón de comportamiento que a veces se usa para predecir sus actividades. Lo que yo les decía, por ejemplo, en luna llena. En luna llena, pues todas las mujeres debemos, o todos los seres humanos, debemos de tratar de llegar a la casa cuando todavía no esté oscuro, y si no caminar solos, andar en grupo. O sea, ¿por qué? Porque ya sabemos que posiblemente en luna llena vaya a actuar otra vez este delincuente. Algunas veces sus acciones nos permiten predecir sus actividades o le permiten a la policía y al Ministerio Público saber que existe la posibilidad de que va a actuar. Esto hace que se dificulte su paradero y posterior detención. ¿Por qué? Porque él va a tener más cuidado para no ser capturado. Él va a cambiar su sector o bien va a cambiar su manera de cometer los delitos, de elegir a sus víctimas. Tipos de violadores en serie. Según la doctrina, los clasifica en violador circunstancial. ¿Quién es el violador circunstancial? Ocasional u oportunista. Bueno, se trata de sujetos que se valen de una situación o acontecimiento con el fin de realizar la violación. Sujetos, la persona se va a aprovechar de esa situación o acontecimiento, porque ya va con la idea, diría el juicio de aquel personaje, de ahí está el detalle. Ya lleva en su mente, ya ha acariciado esa idea criminal en su mente perversa. Ya espera el momento, buscó el momento, se dio el momento y lo va a aprovechar. ¿Por qué? Porque lo que busca es satisfacer sus instintos. El violador explosivo. Este tipo de violador busca someter a su víctima fruto de un impulso violento de dominación. O sea, no es que busque la oportunidad, sino que sencillamente él quiere demostrar o ella quiere demostrar quién manda frente a esta situación. Le es indiferente quién es la víctima, para él o para ella, porque pues aquí también una mujer puede ser una violadora en serie. La violación es claramente un acto de poder y violencia y no tanto uno sexual. Pero miren ustedes, yo difiero un poco de esta definición, por supuesto que la doctrina, no soy psicóloga, mi fuerte es otro.
Mi fuerte es el jurídico, es el ámbito jurídico, no el psicológico. Pero yo me pongo a pensar, está bien, la víctima pues está buscando poder y violencia. Dice no tanto uno sexual. Pero entonces, si lo que quiere es poder y violencia, ¿por qué no solo somete a su víctima con, por ejemplo, como yo lo he visto en violencia intrafamiliar, que golpea a la pareja, la desprecia, la insulta, la ofende? Hasta ahí. O sea, no es tanto un impulso sexual. Bien, yo pienso que aquí, al menos yo, esa es mi perspectiva, no sé si estoy equivocada, del violador explosivo. Va a ejercer el poder, violencia, va a someter a su víctima para satisfacer su deseo sexual. Punto. Sigamos hablando de los tipos de violadores en serie. Existe el violador furioso. Este sujeto utiliza la violación como acto de castigo contra alguien a quien considera representante del género, grupo social o colectivo que le ha producido algún tipo de perjuicio. Este perjuicio puede ser real o puede ser imaginario. Han sabido ustedes en las series, yo siempre les digo, hay un canal que siempre pasa series basadas en casos reales, cómo resuelven los casos. No esos programas que en una hora le encuentran a usted todo y hasta le hacen genético. No, 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 eso son ficción, eso no me gusta. Los casos reales. Y ha habido, incluso hay documentales de violadores que se dedican a, para que no suene tan redundante, de victimarios que van a ir a afectar únicamente a personas de cierto grupo, de cierto conglomerado. Más concretamente, por ejemplo, prostitutas. ¿Por qué? Tal vez hay que estudiar, es aquí donde ya la psicología tiene su buena parte de apoyo en la investigación, que el psicólogo va a establecer por qué desprecia tanto a este grupo de personas. Puede que su mamá, puede que su abuela, puede que su hermana, puede que, no sé, tal vez su pareja haya desempeñado en algún momento este tipo de trabajo, haya ejercido esta profesión y que eso le haya provocado a él un gran perjuicio. Por eso establece la doctrina real o imaginaria. Vamos al número 4. Violador en búsqueda de confianza o compensación. Pobrecito, aquel que busca ser amado por su víctima. Se trata de un violador que tiene una percepción distorsionada de la relación entre el agresor y el agredido. El agresor considera que su actuación hará disfrutar a la víctima y acercará a la persona objeto de su deseo, pudiendo llegar a establecer una relación romántica. ¿Cómo se llama ese síndrome en el que la víctima se enamora de su victimario? ¿Saben ustedes cómo se llama? ¿Se puede dar en estos casos de violación? ¿Pueden anotarlo ahí para buscarlo? Es que estoy googleando y lo veo porque no quiero no quiero decir lo que no es. El síndrome de Estocolmo aplica únicamente a las personas secuestradas. Pero ¿qué pasa si la persona ha sido secuestrada para ser violada? Hace poco estaba viendo yo una serie, ustedes siempre en ese canal que les digo, y el tipo había secuestrado a 3 personas y las violaba, constantemente las violaban. Incluso cuando ellas resultaban embarazadas, les practicaba abortos. Y una estuvo secuestrada 10 años, la otra creo que estuvo 8, y la otra fue la que menos tiempo estuvo, fueron como 5 o 6 años. ¿Pudo haber alguna de las víctimas padecido el síndrome de Estocolmo? ¿Saben ustedes? ¿Ya lo buscaron? Pero aquí habla de esta persona que sí tiene esa percepción distorsionada. Violador sádico. En este tipo de individuos se observa una vinculación entre la excitación sexual y la agresividad. O sea, la persona, el victimario, va a lograr llegar a ese punto de satisfacción viendo el sufrimiento de la otra persona. Ay, voy a respirar profundo. Miren, tanto el sádico, el oportunista, el distorsionado, siempre
van a ejercer agresividad, ya sea psicológica, ya sea física en la víctima. Pero aquí si no hay agresividad, así violencia, y aquello, él no está tranquilo, no logra satisfacer sus instintos enfermos. El inicio de una interacción que el sujeto considera excitante puede provocar que la agresividad del sujeto aumente y experimente impulsos agresivos hacia su víctima, forzándola. Yo aquí no diría forzándola, sino matándola, porque puede ocurrir, se le puede ir de las manos de tanto sadismo ejercido sobre su víctima. Ay, no. Pasemos al número 6 antes de que me enoje, diría el meme. Violación, que me enoje más. Violación como mecanismo de control. Bueno, algunas violaciones son llevadas a cabo con un propósito independiente de la satisfacción sexual y de poder del agresor. Es el caso de algunas violaciones sistemáticas llevadas a cabo durante guerras, en las que se emplea la agresión sexual como método de humillación y control de la población y para disminuir la moral del país enemigo. Vean, como les decía antes, yo difiero un poco de la doctrina. ¿Por qué? Porque para someter a las víctimas, en el caso de una guerra, de someter a su enemigo, no hay necesidad. O sea, ya es guerra, ya va ganando. En las guerras siempre hay uno que gana y otro que pierde, como en los debates, ¿verdad? Un campeón y un subcampeón. O gana o pierde, pero no van a quedar empates. No hay empate en una guerra, de verdad. Y a la larga, ni siquiera hay un ganador, todos pierden, todos pierden. Pero ¿qué pasa aquí? Que dice que no busca tanto el propósito de la satisfacción sexual. Entonces, que someta a sus víctimas, pues, y todas las lleve a un búnker, que las lleve a un campo de concentración, y con eso va a lograr esa humillación y va a disminuir la moral del país enemigo. No, o sea, de verdad, cualquiera de los otros 5 anteriores, incluyendo este, buscan la satisfacción sexual y, con todo el respeto, todo tipo de violador tiene esa percepción distorsionada de sus acciones, de lo que es la intimidad. No va a ser normal, jamás, pero por supuesto, para él en su mente criminal, diría Cantinflas, sí lo es, sí es normal, pero no. Ay, no, ustedes después me regañan porque dicen que me emociono mucho, pues, pero es que de verdad esos son temas. ¿Saben que alguien estaba hablando, pidió una opinión sobre la posibilidad de aumentar las penas de los delitos de violación y además no solo dejarlo como pena de prisión, sino también una pena accesoria, que sería la castración? Hay ahí por ahí un proyecto que quieren que surja. Definitivamente, pues, o sea, yo tampoco aplaudo que se cometan violaciones, pero ya llegar a ese extremo de una castración humana, mm, hay mucha tela que cortar. ¿Cómo quedaríamos nosotros como país frente a la imposición de este tipo de penas? ¿Y si solo fue un delincuente ocasional? ¿Y si nunca más lo va a volver a hacer? ¿Y si de verdad se arrepintió? Ay, usted ya me tardé. Se entiende como violación. ¿Qué es la violación? Vamos a ver en la definición. Aquella acción de índole sexual a través de la cual un individuo mantiene relaciones sexuales no consentidas con otro. Estas relaciones se llevan a cabo en oposición directa de la persona víctima de tal acción. O sea, no quiere, empleando para ello la coacción, la fuerza o elementos que nublen el juicio de la víctima, como las drogas o bebidas embriagantes. No siempre va a haber inmerso drogas o bebidas embriagantes. Se puede someter a la voluntad por cualquier otra forma. Veamos aquí el delito de violación en el Decreto Ley 1773, título 3 de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas. El artículo 173 nos describe qué es la violación y qué nos dice, qué establece. Ay, creo que no me va a dar tiempo, usted quería ver más. ¿Qué nos dice la violación? ¿Alguien que le pueda dar lectura, por favor? Oh, quisiera. Quien con violencia física o psicológica tenga acceso carnal, vía vaginal, anal o bucal con otra persona o le introduzca cualquier parte del cuerpo o objetos por cualquiera de las vías señaladas u obligue a otra persona a introducírselas a sí misma, será sancionado con pena de prisión de 8 a 12 años. Artículo 2, el artículo 2,
Segundo párrafo, por favor, lo leen y lo analizan. Agresión sexual, 173 bis. ¿Qué diferencia hay entre el 173 y el 173 bis? No únicamente la pena. Necesito que lean, por favor, el 174 y, muy importante, 195 quinquias, porque aquí les dejo una pequeña tareita. Delitos de violación en el decreto ley 1773. Vamos. Artículo que tiene que ver el artículo 51 con el 71 y el 71 con el 173 y 173 bis. El 51 nos habla de la conmuta. Por favor, búsquenlo ustedes. ¿Qué dice? ¿Hay algo de los delitos de la violación, agresión sexual? Y el 71, la temporalidad. Les hablaba al principio. ¿Tiene que ver eso, la temporalidad, con la continuidad? ¿Cabe aquí la aplicación del artículo 71? Bueno, es duro aceptarlo, pero la realidad es que una persona sin antecedentes policiales, porque el delincuente nunca, o el victimario no siempre va a ser un delincuente ya habitual. Y es por eso que dice que no siempre va a tener antecedentes policiales, que no arroja sospechas y toma muchas precauciones para evitar su detección, puede continuar actuando por mucho tiempo hasta que comete un error, pero para esto ya ha habido muchas víctimas que permite su detención. En términos generales, la investigación policial es más eficaz cuando puede contar con la colaboración de toda la sociedad civil por medio de la denuncia. Vamos, pues, aquí la tareita que les dejo. A cada uno de los grupos les he dejado esto. Cada quien, le he cambiado un poco, no es la misma, no es el mismo caso. Entonces, les pido que por favor, el señor Triple X fue denunciado al Ministerio Público en virtud de que durante el confinamiento de todo el año 2020, desde el mes de marzo hasta noviembre de ese 2020, obligaba a su hija de 14 años a sostener relaciones sexuales con él, que era su padre biológico, es decir, el padre obligaba a su hija de 14 años, hasta que la niña se lo contó a una de sus maestras y pues ni modo, vino la denuncia y vino la aprehensión. ¿Qué delito se le atribuyó y cuál es la pena final que se le va a imponer? Ahí les doy yo la respuesta. Solo tienen que resolver. Es como el acertijo, ¿verdad? Como aquella película. Les pido que por favor, no tiene valor, no tiene punto, solo repasemos un poquito. Que cuando tengan sus respuestas me las envíen al correo electrónico. Damas y caballeros, agradezco el tiempo compartido. Espero haberles, pues, ayudado en algo con esta clase. Espero verlo la próxima semana. Buenas noches.